Bueno, buenas noches a todos. Espero se encuentren muy bien. Quiero darle la bienvenida al webinar. Mi nombre es Mario Rodríguez. Este es un webinar muy interesante. Vamos a hablar sobre temas de dinero. Vamos a hablar sobre temas de cómo hacer una administración correcta de nuestro salario, de nuestro ingreso. Esos son temas que nos incumben a todos porque todos tenemos contacto con el dinero. Entonces es muy importante aprender cuáles son los métodos correctos para que todo vaya muy bien. Vamos a ver cómo salir de deudas rápidamente, cómo hacer compras inteligentes por medio de inversión. Claramente vamos a hablar de inversión, que yo sé que es un tema que les gusta muchísimo a todas las personas y siempre está ese interés por aprender. Y de hecho sí tiene que ser, porque si algo es muy importante en este tema, y lo vamos a hablar durante el webinar, es el tema de los planes de retiro, ¿verdad? Ahorita todas las personas tenemos que estar con la mentalidad de que necesitamos un plan de retiro para la vejez, por el tema del seguro social y el tema de las pensiones. Entonces vamos a estar abarcando el tema durante el webinar y bueno, vamos a empezar. Voy a presentarles, ¿ok? Entonces, educación financiera. ¿Qué es la educación financiera? Aquí me gustaría que ustedes me ayuden un poco. Vamos a tratar de hacer el webinar un poco interactivo. Entonces, les va a aparecer una votación aquí en sus pantallas para que ustedes voten. Entonces, que me cuenten un poco qué opinan sobre este tema. ¿Qué es la educación financiera? Entonces, aquí les va a aparecer la votación y me cuentan. Vamos a esperar un momento. Ya casi voy a tener los resultados. Ok, entonces dice así. El, la mayoría de las personas votaron en cómo administrar mis finanzas. Perfecto. Planificar el ahorro y la inversión. Muy bien. Gestionar las deudas, esa no la marcó nadie. Pues la educación financiera también tiene que ver un poco sobre eso. Alcanzar estabilidad y libertad económica. Pues perfecto. Digamos que todas estas respuestas tienen algo de correcto. ¿Qué es la educación financiera? La educación financiera es ¿Mm? La educación financiera es esa capacidad que yo tengo para administrar el dinero, dar seguimiento a mis finanzas y planear para el futuro. A mí siempre me gusta en esta parte de la, propiamente lo que es la definición, también agregar el tema del emprendimiento o diversificación de ingresos. Recordemos que tener un solo ingreso es de pronto un alto riesgo. Entonces, siempre en la educación financiera, aparte de que sí, tenemos que tener nuestras finanzas ordenadas, tenemos que tener nuestras deudas controladas, tenemos que aprender a crear dinero. Es algo muy importante para lograr el éxito, y ya sea de forma activa o de forma pasiva. Lo vamos a estar abarcando durante el webinar. Ok, ¿por qué nos cuesta tanto seguir un presupuesto? Nuevamente les va a salir una votación para que me cuenten ustedes si de pronto les pasa que han terminado el mes y pues les está costando llegar a fin de mes y de pronto dicen, bueno, vamos a seguir un presupuesto, vamos a centrarnos, vamos ahora sí a llevar los gastos controlados, pero resulta que a final de mes pues pasa lo mismo, no podemos a tener un presupuesto correcto. Entonces, aquí les va a salir otra votación para que ustedes me cuenten por qué les ha costado tanto, ¿verdad? ¿Por qué les ha costado de pronto llegar a tener ese presupuesto controlado, esas finanzas sanas? Ok, aquí están ya empezando la votación. Falta de disciplina y hábitos es lo que más están votando. Gastos imprevistos, pues suele pasar. Ujú. Ok. Presupuestos poco realistas, no. Influencia social tampoco. Falta de claridad en objetivos financieros. Esa es una razón muy importante. Pues de igual manera, tengo que contarles que todas estas respuestas tienen algo de cierto, pero yo me he dado cuenta en toda la parte de las sesiones que yo doy de finanzas personales a las personas uno a uno, me he dado cuenta de que
mayor causa de que no sigamos un presupuesto es que nosotros no sabemos cuál es nuestra personalidad del dinero. Así, así de simple. Y resulta que existen diferentes personalidades del dinero. Así como existen las personalidades que tenemos las personas, que unas personas pues son más habladoras, otras personas son más calladitas, de pronto hay alguien que es un poco enojón. Entonces, uno como persona aprende a comunicarse con las diferentes personalidades. Hay personas a las que yo sé que les puedo hablar muy fácil, de pronto hay otra persona que tengo que entrarle con un diálogo diferente. Así es como debemos administrar el dinero también, dependiendo de la personalidad del dinero que nosotros tengamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Existen cuatro personalidades del dinero y con base a mi personalidad es que yo tengo que hacer el plan para ese cliente y yo sé que lo va a poder seguir muy bien. Entonces, vamos a ver las personalidades del dinero para que ustedes logren ver en cuál se identifican y cuál puede ser un presupuesto o un plan de acción que les vaya a funcionar muy bien. Resulta que están los ahorradores, están los evasores, los compradores y los donadores. Vamos a ir viéndolas poco a poco. Ok, personalidad ahorradora. La personalidad ahorradora es la persona que siempre va a priorizar la seguridad financiera. Es la persona que siempre está pensando en el futuro, siempre está pensando en ahorrar. He podido determinar en las sesiones que hago con los clientes que un porcentaje importante, no estoy diciendo que todos, pero un porcentaje importante de la personalidad ahorradora es porque ha tenido una niñez o una infancia un poco difícil en temas de dinero. Entonces, en su subconsciente está de que ahora que estoy bien, tengo que ahorrar para ese momento donde vengan las vacas flacas o para esos periodos de lluvia. Entonces, el ahorrador tiende a pensar así. Tengo que hacer una aclaración. No es que ninguna personalidad del dinero sea buena o mala, sencillamente son personalidades que se atacan diferente. Entonces, al ahorrador, una de las recomendaciones siempre es que se relaje un poco, que viva la vida tranquilo, porque, ok, claramente hay que planificar el futuro y eso es súper importante, pero no se nos puede olvidar que la vida es hoy también y que la tenemos que vivir hoy. Claramente un equilibrio. Entonces, a las personas que son ahorradoras, pues les hacemos sus planes de inversión con montos fuertes para que ellos se sientan bien, pero también destinamos un porcentaje de su ingreso para que se divierta, para que viva la vida, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Hacemos también diversificación de inversiones para que se sientan tranquilos. Es muy importante hacerlos entender que el dinero es una herramienta, ¿verdad? Y que también se vale disfrutar, que no todo es futuro y futuro y futuro. El presente también es muy importante. Tenemos la personalidad compradora. Me encanta trabajar con los compradores. Son personas muy, ¿cómo decirlo? Son personas muy felices. Son personas que viven mucho la vida, son personas alegres. Estas personas, pues el eslogan de ellos es, yo vivo ya porque en el futuro no sé qué va a pasar. Y pues de pronto podría haber un problemita con ese tipo de pensamiento, porque como decimos, todo tiene que ser un equilibrio. Está muy bien vivir el presente, pero también hay que planificar el futuro, ¿verdad? Entonces, recomendaciones que hacemos a las personas que tienen esa personalidad compradora es que, ok, vamos a definir un monto importante para su diversión, para que se sienta bien, pero también vamos a resguardar un poco su futuro. Por fuerza tenemos que hacer un fondo de retiro para esa persona para que también en esa vejez, pues también se pueda divertir, ¿verdad? Que pueda disfrutar también esos momentos. Hay que también ayudarlos en un tema de conciencia y aprender el tema de que la gratificación inmediata, pues no es algo que nos va a beneficiar mucho. Eso de que yo quiero ya, de que lo quiero comprar ya, definitivamente meten muchos problemas financieros a las personas, ¿verdad? Hay que aprender a manejar sus emociones. Recordemos que la venta en sí es algo muy emocional. Entonces, cuando ellos van en el mall, se sienten muy emocionados de ver una promoción y todo lo quieren comprar y lo quiero comprar ya. Entonces, eso es algo en lo que también tenemos que ayudar a las personas en ese aspecto para que ellos puedan controlarse un poco. Trabajar con compradores me gusta muchísimo, los planes de acción son muy buenos y realmente se logra crear esa conciencia. Existe la personalidad evasora. Estas personas nunca quieren hablar de dinero,
¿verdad? Ellos cuando llegan los estados de cuenta, digamos que no los quieren ver, nunca quieren hablar de dinero, de pronto tienen creencias un poco creencias que no son habilitadoras sobre el dinero también, porque va a venir un tema de la crianza, en el hábito, en el ambiente en el que ellos se desarrollan. De pronto hay temas hasta religiosos, ¿verdad? Que de pronto, pues se ha tendido a ver el dinero como algo sucio, como algo malo. Entonces, no, pues a las personas que son evasoras siempre les recomendamos mucho, pues que se eduquen un poco en temas financieros, aprender a cambiar un poco la mentalidad de que el dinero es algo bueno, que les puede ayudar en muchas cosas de la vida. Entonces, ellos, los evasores, realmente siempre hay que hacerles unas asesorías muy bien planeadas para que ellos tomen sus decisiones informadas y todo les vaya a salir muy bien. Esta es la personalidad evasora. Después están los donadores, los caritativos, ¿verdad? Estas son personas que ellos siempre quieren ayudar a los demás. Son personas que tienen un corazón enorme, son muy, muy buenas personas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que por querer ayudar a todo mundo, se les olvida que a la primera persona que tienen que ayudar es a ellos mismos. Entonces, esto es exactamente igual como la recomendación que nos dan cuando vamos en un vuelo. Bajo una eventualidad, cuando caigan las mascarillas, yo soy el primero que me tengo que poner la mascarilla para después ayudar a una persona. Es exactamente lo mismo con los donadores. Tenemos que hacerles planes donde primero ayudemos a la persona para que ella esté en todas las capacidades de poder ayudar a las demás personas o a las fundaciones que quiera ayudar, a la iglesia. Entonces, claramente vamos a hacer un sobre de donación importante para que ella se sienta bien, pero siempre asegurándole muy bien su presente y su futuro para que esa donación realmente sea algo que lo pueda hacer de manera correcta. Entonces, independientemente de la personalidad del dinero, me imagino que ya algunos se han identificado con las diferentes personalidades y van a estar diciendo, mira, sí, yo soy más comprador o yo soy ahorrador, a mí me gusta el tema de tener el dinero. Independientemente de la personalidad que tengamos, hay una regla que de pronto para las personas que están iniciando en este mundo les podría funcionar muy bien para lo que es la administración del dinero. Y es la siguiente, es la regla 50-30-20. Esto es como una regla muy básica, es una regla para iniciar en este mundo. Y de pronto, si nosotros pudiéramos seguirla, pues ya vamos a mejorar muchos aspectos de la vida en temas financieros. ¿Cómo funciona? 50% para el rubro de necesidades básicas. Estamos hablando de la casa, la comida, servicios básicos, colegiatura de los muchachos, ¿verdad? Son necesidades que nosotros vamos a tener, digamos que fijas. Entonces, el 50% de nuestro salario lo vamos a destinar a ese rubro. Vamos con el otro 30% que son caprichos, lo llamamos el nivel de vida. Por ejemplo, ahí vamos a tener todo lo que son salidas al cine, las idas a la playa, que me quiero ir a comer algo en algún lugar. Todo eso, lo que llamamos estilo de vida, que de pronto me quiero ir a comprar unas tenis, una camisa, todo eso lo vamos a sacar ahí y vamos a sacar un 30%. Entonces, un 30% va a ser para eso, para mi diversión, estilo de vida. Y después un 20% que va a ser para el ahorro. Ese 20% lo vamos a utilizar para ahorro para futuro, ya sea para una inversión, ya sea para ahorrar para un negocio. Entonces, esta es una regla muy básica, no está escrita en piedra, pero es algo que ya nos podría empezar a ayudar bastante y más que todo a tomar conciencia de ver, mira, el 50% y me estoy gastando el 70%. Tengo que mejorar aquí algunas cosas para por lo menos cumplir esto. Entonces, esta es una regla muy importante que les puede servir como base. Después, pues nosotros hay diferentes formas de organizar el presupuesto, hay muchas. Y entonces aquí quiero enseñarles tal vez una forma más detallada con sobres que de pronto les puede ayudar si quisieran llevar un detalle mayor en lo que es la organización. Formas de organizar el presupuesto. Lo que vamos a hacer ahorita es una distribución intencionada del ingreso, porque ¿qué es lo que pasa? Que termina el mes y no sabemos en qué nos gastamos el dinero. Realmente no sabemos. Lo único que sabemos es que nos falta todavía dinero para cerrar el mes y no sabemos, pero y no sabemos en qué lo gastamos porque no hubo una distribución intencionada. Yo soy el que le tengo que decir al dinero para dónde se va a ir. Entonces, voy a explicarles diferentes sobres con diferentes porcentajes para que ustedes se puedan dar una idea de cuáles pueden utilizar
y cuáles de pronto no les hace sentido, porque no es que es una regla que está en piedra, inclusive los porcentajes tampoco. Entonces, es solo un ejemplo de cómo podrían hacerlo. Ustedes tomarán los que les funcionan, los que no, o inclusive ya podrían ir pensando en si de pronto hay un sobre que yo no mencioné, que a ustedes les va a hacer mucho sentido agregarlo. Entonces, inversión, el primer sobre. Hay un tema a nivel de subconsciente. Esto lo aprendí en un libro que se llama El hombre más rico de Babilonia. En ese libro hablan mucho del famoso dicho que dice, páguese primero. Por eso lo pusimos de primero. Inversión de un 20 a un 10%. Puede ser más, puede ser menos el porcentaje. Va a depender mucho de la persona, de su ingreso, del nivel de vida, de la edad. Hay muchas variables que influyen en los porcentajes, pero resulta que ahí le estamos dando pues un mensaje a nuestro subconsciente diciéndole que lo más importante soy yo. Entonces, lo primero es agarrar ese dinero y destinarlo a mi sobre de ahorro. Me voy a pagar primero. ¿Qué es lo que pasa usualmente? Apenas nos pagan, empezamos a pagar todo, todos los recibos, el agua, todo lo que tenemos que pagar. Y si queda algo, lo ahorramos. Si queda y si no queda nada, pues no se ahorra nada. Tenemos que cambiar un poco la mentalidad. Aquí hay mucho de que a mí me gustaría que hoy ustedes se lleven ese tema de estar conscientes, de hacer conciencia de lo que estamos haciendo con el dinero y es muy importante este inicio. Lo más importante soy yo, entonces me voy a pagar primero un porcentaje que yo estoy seguro que voy a empezar a ahorrar poco a poco. Ese es el primer sobre de inversión o ahorro. Segundo sobre, pues ahora sí, cuando ya nos pagamos, vamos a distribuir todo en nuestros gastos mensuales, ya lo vimos un poco anterior, casa, la comida, los recibos, es un sobre que pues todos tenemos que tenerlo, ¿verdad? Todos tenemos nuestros gastos fijos, entonces ese digamos que no es cuestionable, ese tiene que existir. Educación. El sobre de educación es uno de los sobres más importantes para mí en este mundo de la educación financiera. Yo he experimentado un cambio de vida increíble por el tema de la educación. Entre más uno se capacita y pone en práctica lo aprendido, su nivel de ingreso poco a poco va subiendo. Le he hablado varias veces en redes sociales. Este es un sobre muy, muy importante. Aquí es muy importante todo lo que vamos a ver en este webinar porque todo es basado en mi experiencia, todo lo que yo he aplicado. Claramente detrás de todo esto hay mucha capacitación en el tema de educación financiera y este sobre de educación realmente puedo decirles sin temor a equivocarme que a mí ha sido el sobre que me ha cambiado la vida. Ha sido el sobre que me ha ayudado a poco ir recibiendo pues más ingresos para ir mejorando los diferentes rubros de mi vida. Entonces, el sobre de educación, pues algunas personas lo tienen, otras no, pero yo les diría que es un sobre que no les puede faltar nunca, la educación. Ok, ahorro a largo plazo. En estos sobres nosotros vamos a poner todo el dinero para los objetivos que tenemos a largo plazo, como por ejemplo comprarnos un vehículo, ahorrar para un viaje, inclusive de pronto un apartamento. Entonces, este es un sobre importante para todos esos objetivos que tenemos a un largo o un mediano plazo. Puede ser de un 5 o un 15%. No he mencionado mucho el tema de los porcentajes porque eso puede variar muchísimo. Esto nada más es un ejemplo de cómo podemos hacer esa distribución intencionada. Donación. Algunas personas no lo utilizan. Yo soy fiel creyente de que cuando uno da, así va a recibir también. Entonces es un sobre pues que yo practico. He tenido muy buenos beneficios en la parte pues de, ¿cómo decirlo? De eso que uno se siente bien, ¿verdad? De esa gratificación que uno siente cuando ayuda y pues de alguna manera cuando uno da también recibe. Entonces es un sobre que yo utilizo y me parece muy importante. Gastos anuales. Vean qué importante este sobre. Este es un sobre que muchas personas nunca lo tienen en su radar y es uno de los más importantes, porque ¿qué es lo que pasa? Resulta que todos los años, siempre, pues mi mamá cumple años. Todos los años hay un Día de la Madre. Todos los años están las fiestas de diciembre. Pero resulta que cuando llega ese mes de agosto, que cumple años mi mamá, y de pronto también es el Día de la Madre, entonces, ¿qué es lo que pasa? La persona diría, hijo de pucha, este mes voy a salir tallado porque no tengo muchos gastos
Y resulta que todos los años hay un Día de la Madre, todos los años ella cumple años. Entonces, si yo planifico todos esos gastos desde un inicio y voy aportando un porcentaje, entonces cuando llegan esos gastos ya yo tengo el dinero. Entonces no hay meses difíciles, no hay cuestas de enero, no hay de que ya me quedé sin plata porque no pagué los impuestos municipales, porque pagué los impuestos municipales y ya me quedé sin el mes. Todo es un todo es planificar, ¿verdad? Esa es la palabra mágica en esto de la educación financiera. La planificación, en la planificación está el éxito. Este es un sobre que nos ayuda a proyectar, a planificar gastos que vamos a tener en el año y que cuando vengan, pues ahí está el dinero. Nada más, no va a ser un mes difícil porque mi hijo cumplió años y le tuve que hacer una fiesta. Ya todo estaba presupuestado. El sobre diversión, ya lo comentamos antes en el filmín anterior, todo lo que son salidas, viajes a la playa, el cine, ese es un sobre que de pronto me imagino que a todos vamos a tener porque a todos nos gusta divertirnos. Y resulta que hay un último sobre donde de pronto yo dudé un poco en ponerlo en la presentación, porque es un sobre que no aplica para todas las personas dependiendo en el momento de vida que estén o dependiendo del objetivo que tengan. Este sobre le puse VIP. Vean qué interesante. Este sobre lo aprendí en un libro que se llama Los secretos de la mente millonaria. T. Harv Eker. Es un libro buenísimo, se lo recomiendo muchísimo. Entonces, ¿cuál es el sentido? Dice que el sobre VIP es un dinero que yo voy a estar ahorrando para yo exponerme a experiencias VIP, experiencias que de pronto yo no sería algo en lo que yo gastaría en el mes, pero me va a ayudar a exponerme a un trato diferente, a rodearme de personas que están en un nivel diferente. Entonces, eso poco a poco va a hacer que mi termostato financiero vaya subiendo poco a poco y me ayuda mucho en mis emprendimientos para desarrollarlos mejor, para yo ir creciendo poco a poco y ir generando cada vez más ingresos. ¿Qué es el termostato financiero? ¿Verdad? Porque esa es una frase que de pronto sé que pudieron quedar pensando. ¿Qué es eso? El termostato financiero es como decir esa percepción que tenemos de cuánto es poco dinero, cuánto es mucho dinero. Les doy un ejemplo. Digamos, supongamos que hay una persona que gana 1 millón de colones. Entonces, en su mente ya está normalizado ese monto del 1 millón de colones. Entonces, es normal recibir 1 millón de colones, pero resulta que conoce a una persona que gana 2 millones de colones. Entonces, para la persona del millón dice, mira, ¿qué montón gana esa persona? 2 millones de colones. Pero para la persona que gana 2 millones de colones, como ya está normalizado ese monto, para esa persona, la persona que gana 6 millones, es mucho dinero. Entonces, la persona que está en los 6 millones dice, mira, la persona que gana 1 millón, qué poco gana, ¿verdad? Porque él en su mente ya está normalizado los 6 millones, entonces su termostato financiero está mucho más alto. Precisamente ese es el sentido de este sobre, que nosotros poco a poco vayamos subiendo el termostato financiero para que poco a poco vayamos generando más ingresos. Claramente, este es un sobre, como les digo, no es para todas las personas, porque si de pronto, si yo soy una persona que tengo unas deudas, yo no voy a estar con un sobre VIP, ¿verdad? Porque tengo otros objetivos mucho más importantes que estar exponiéndome a eso. Entonces, es un sobre que aplica en algunos casos, en otros casos no. Aplica cuando las personas están totalmente sin deudas, cuando tienen todo organizado. Entonces ahora sí, podemos empezar a pensar cómo crear más dinero, cómo ir subiendo ese nivel de termostato financiero. Este sobre VIP les puede ayudar muchísimo. Este sobre da mucho de qué hablar. Hay que también ser un poco abierto en la mente en este tipo de términos porque son cosas que de pronto nunca hemos oído anteriormente, pero yo les digo que funciona porque lo he aplicado y funciona realmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ok, cuando ya nosotros, por ejemplo, tenemos todo el presupuesto listo y, bueno, necesitamos tal vez de pronto solucionar algún tema de una deuda. Entonces, de todos estos diferentes sobres, podemos ver a dónde puedo recortar un poco para lograr un objetivo, ya sea salir de una deuda o necesito hacer un ahorro porque quiero hacer un viaje, porque quiero comprar un carro. Entonces, uno con estos sobres puede jugar y ver de dónde puedo sacar un poco de dinero para lograr ese objetivo que yo quiero en el corto plazo, mediano o largo plazo. Entonces, aquí es donde vienen los gastos, ¿verdad?
Generalmente hay dos tipos de gastos: gastos fijos, gastos variables. En los gastos fijos no es como que yo pueda sacar mucho dinero. Ahí realmente es lo que tenemos fijo. Me he dado cuenta en algunas sesiones que personas pagan alquileres muy, muy altos y realmente uno cuestiona si realmente necesitan vivir ahí o pueden buscar un lugar un poco más económico. Ahí uno puede agarrar un poco de dinero para algún objetivo que sea un poco más importante, pero generalmente aquí no es donde está la clave. La clave está en los gastos variables. Aquí sí es donde nosotros de pronto podemos recortar algunas cosas para recoger dinero y poder ponerlo en algún lugar donde vaya a tener una mejor rentabilidad o, como les digo, salir de una deuda rápido y ahorrar para algún objetivo que sea importante. Entonces, de los gastos variables es donde nosotros podemos tomar. Entonces, unas recomendaciones que yo les quiero dar para el tema de los gastos son las siguientes. Cuando nosotros hacemos el presupuesto inicial, cuando yo hago el presupuesto con los clientes, me doy cuenta que ese presupuesto no va a estar para nada pegado a la realidad, pero ya ahí empezamos a tomar conciencia. Entonces, ok, por ejemplo, un cliente me dice, yo gasto 200.000 colones en la comida del mes. Perfecto. Entonces, vamos a hacer un análisis de un mes completo y vamos a apuntar todos los gastos de ese mes para realmente tomar conciencia de cuánto estoy gastando en cada rubro, y ahí es donde me doy cuenta que el cliente que me dijo 200.000 colones termina gastando 350.000. Pero entonces eso nos hizo tomar conciencia de que realmente lo que presupuestamos al principio no era tan real. Entonces esta es una recomendación que yo les doy. Si ustedes quieren tomar conciencia desde ya con el tema de los gastos, tienen que hacer un mes de estudio donde van a apuntar todos los gastos del día, desde un confite, desde el pan que compraron en la mañana, desde las compras un poco más importantes. Todo tienen que anotarlo para que después ustedes puedan distribuirlo y saber, mira, en la comida yo pensaba que gastaba 150.000 y estoy gastando 275.000. Y de pronto analizar, pero ok, ¿qué compré de comida? Aquí yo puedo recoger un poco porque necesito inyectar plata en algo que es un poco más importante. Por ejemplo, como hablamos del tema de la deuda. Entonces, ahí, esta primera recomendación es muy poderosa. Esta segunda, el uso del efectivo. Créame que si algo a mí me cambió la vida en el tema, cuando yo tuve una deuda, porque yo tuve una deuda muy fuerte, fue el uso del efectivo. Porque ¿qué es lo que pasa? Aquí tal vez esto lo pueden oír o les podría parecer que es como una recomendación un poco de hace 30 años, ¿verdad? Que no habían tarjetas de crédito. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo necesito en serio recortar y apegarme a un presupuesto, cuando yo tengo, por ejemplo, el sobre de diversión y yo digo, voy a gastar solo 100.000 colones y tengo los 100.000 colones en la mano, ¿qué es lo que pasa? Yo lo voy viendo a nivel de subconsciente, ocurre algo que cuando yo veo los billetes y de pronto los voy gastando, ok, ya tengo 100.000, pagué 20.000 en el cine, ya me quedan 80.000, hay un dolor de ver que cada vez tengo menos billetes, entonces pues yo voy tomando conciencia también. Y resulta que a final de mes me quedaron solo 5.000 colones y pues ese mes ahí es donde, o ese último fin de semana, en ese momento donde yo me tengo que amarrar los pantalones, como decimos aquí en Costa Rica, y no gastar de más porque mi objetivo es más importante que salirme de mi presupuesto. Entonces, si yo tengo ese efectivo en la mano, voy a tener un control mucho mayor y no voy a estar gastando de más. ¿Qué es lo que pasa? Algunas personas me dicen, no, pero es que yo igual, yo la tarjeta, yo no tengo ninguna deuda, yo la pago a final de mes y listo, no pasa nada. Pues, ¿qué es lo que sí pasa ahí? Aunque la estemos pagando al contado y no estamos generando ninguna deuda, ningún interés, resulta que como no hay dolor, no es lo mismo ver que tenemos menos billetes a solo pasar la tarjeta. Cuando pasamos la tarjeta no hay ningún tipo de dolor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues gastamos de un 15 a un 20% más de lo que hubiéramos gastado si tuviéramos el efectivo. Claramente es un tema de conciencia y no es que nunca la vamos a tener. Cuando uno ya es consciente y aplica este concepto del efectivo y ya lo tiene muy interiorizado, eventualmente puede volver a las tarjetas, porque yo sé que el gancho de las tarjetas es, "Sí, pero es que ahí yo me gano los puntos". Perfecto.
ahí podía ganarse los puntos, pero lo que pasa es que al inicio esos puntos podrían salirle muy, muy caros. Entonces es una recomendación muy poderosa. A mí me funcionó muy, muy bien para pegarme a mi presupuesto y realmente me dio muy, muy buenos rendimientos. Otra regla importante para el gasto es la famosa regla de las 48 horas. Cuando ustedes estén comprando algo o están en el mall, por ejemplo, y ven un descuento de algo que les gustó, analícenlo un poco, no lo compren inmediato. Recuerden lo que hablábamos anteriormente. La compra generalmente es algo muy emocional, de pronto puede ser algo muy impulsivo. Entonces, si ustedes logran controlar eso, y se dan nada más esas 48 horas, dependiendo. Algunas personas hablan de 7 días. Me parece que 48 horas está bien. Y si después de las 48 horas realmente todavía sienten esas ganas de comprar el artículo, pues está bien. Ahí van a analizar si realmente lo quieren, si realmente les es algo que necesitan. Entonces, es una regla que les puede funcionar muy bien para dominar esa compulsividad. Muchas veces les va a pasar que cuando ya están en la casa, no han pasado ni 48 horas, han pasado 2 horas, ya ni siquiera se acuerdan de eso y se dan cuenta que ni siquiera lo querían tanto. Pero se ahorraron bastante dinero al no comprarlo. Eso es algo bastante interesante. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Cuando nosotros, ok, digamos que ya tenemos unas deudas, ¿verdad? Que tenemos deudas, hay formas de cómo salir rápido de una deuda. Vamos a hacer un ejemplo, de hecho, que yo desarrollé para que ustedes los vean. Vamos a verlo un poco más adelante, pero antes me gustaría ver un poco el tema de el por qué nos endeudamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué nosotros siempre vivimos en ese mundo de solo deudas y nunca podemos tener paz? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, claramente lo primero es una falta de educación financiera. ¿Verdad? Ahorita en este ejemplo que les comento, vamos a ver lo agresivas que son las deudas y cómo nos roban dinero, pero como no tenemos de pronto esa educación porque en el sistema escolar esto no nos lo enseñan, entonces no tenemos esa conciencia de cuánto es el dinero que nosotros perdemos. Entonces la falta de educación financiera es la primera causa. Luego, compras compulsivas, ya lo hemos hablado bastante. Tenemos que tratar de controlar esa parte para no incurrir en deudas. Vivir por encima de mis ingresos. Lo veo muchísimo en las sesiones uno a uno con los clientes. Cuando vemos el tema de los ingresos, pues yo logro determinar y vemos los ingresos y vemos los gastos, yo logro determinar que hay algunos gastos que no están acordes al ingreso que tienen, ¿verdad? Pero resulta que por un tema de aparentar, por un tema de querer vivir una vida que realmente en este momento no me merezco, las personas incurren en deudas muy fuertes que les van a perjudicar muchísimo en muchos años, ¿verdad? Entonces, ese es un tema, pues, que nosotros tenemos que controlar, no tenemos que aparentarle a nadie absolutamente nada. Las únicas personas que importan es nuestra familia y a nuestra familia no tenemos por qué, aparentarle absolutamente nada. He podido identificar que las personas le quieren aparentar a personas que ni siquiera les interesa, personas que le caen mal. Entonces, realmente es algo que no tiene sentido para nada. Luego, bueno, emergencias financieras puede pasar, pero como nosotros en las sesiones planeamos siempre los fondos de retiro, no existen estas emergencias financieras, porque cuando nosotros ya tenemos nuestros planes de retiro y también nuestros fondos de emergencia, pues no hay ninguna emergencia. Algo pasó, aquí tengo mi fondo y listo. Entonces, las emergencias financieras pues pasan, pero para eso nosotros estamos cubiertos, para eso creamos esos fondos para alguna eventualidad. Falta de planificación. En la planificación realmente está la clave del éxito. Cuando usted proyecta qué es lo que usted necesita, qué es lo que quiere comprar, usted lo puede planificar con anticipación y no incurrir en una deuda, porque si usted lo planifica, puede planear cuánto tiempo tengo que ahorrar, cómo lo puedo hacer, inclusive cómo puedo apalancarme de la inversión para tener dinero un poco más rápido. Entonces, en la planificación está el éxito. En la falta de planificación, pues realmente vamos a incurrir en deudas y gratificación inmediata. Lo hemos hablado también durante el webinar. Tenemos que controlar y eso de querer todo ya es un problema que está metiendo a las personas en muchos problemas financieros. Tenemos que postergar un poco esa gratificación y más bien vivir el proceso, planificarlo para después, cuando adquiramos el bien, realmente sabe mucho mejor saber que lo hice con mi dinero y no con una deuda enorme. Entonces,
Cuando nosotros ya tenemos la deuda, pues ¿cómo podemos hacer para salir de eso rápido? O inclusive si tenemos varias deudas, les voy a explicar un método que se llama el método bola de nieve. Vean qué importante y vean qué fácil que es. Realmente es un método muy, muy fácil. Lo que es difícil es cumplir el plan y tener esa determinación de que yo voy a salir de esas deudas rápido. Pero realmente el método en sí es algo muy sencillo. Vean cómo funciona. Nosotros tenemos que organizar las deudas de menor a mayor. Entonces, cuando las tenemos organizadas, por ejemplo, en este ejemplo tenemos una deuda de tarjeta de crédito, tenemos un crédito automotriz y tenemos un crédito hipotecario. Se pagan $500, $600 y $3,370. Entonces, vean cómo funciona. Cuando yo hago el presupuesto y veo todos los porcentajes y veo, mira, yo puedo ahorrar $500 más, por ejemplo. Entonces yo en la primera deuda que ya pago $500, que es mi cuota mínima, pues yo voy a agregar 500 más. Entonces todos los meses voy a dar $1,000. Entonces ya son 500 que van directo a amortización, directo al pago de la deuda. Entonces cuando yo hago este tipo de plan, pues la deuda va a salir más rápido y digamos que ya terminamos la primera. Entonces, mientras estamos haciendo este plan con la primera deuda, las demás deudas tienen que ir pagándose a como vienen, 600 y 300 y 3,370. Entonces, cuando terminamos la primera deuda, estos $1,000 los vamos a inyectar a la segunda deuda. Entonces, en vez de 600, que es lo que se venía pagando, vamos a pagar 1,600. Y ahí vamos hasta terminar la segunda deuda. Cuando la terminamos, vamos a inyectar a la tercera deuda donde venimos pagando $3,370, vamos a inyectarle 1,600. De los 1,000 de la primera más los 600 de la segunda, vamos a terminar pagando 4,970. Entonces, haciendo este método que se llama el método bola de nieve, realmente salimos de las deudas de una manera muy, muy rápida. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Es un ejemplo muy, muy bueno de lo que es una amortización. Sé que puede ser que haya aquí personas que tienen deudas hipotecarias, de hecho no tengo ninguna duda. Entonces voy a explicarles un método, cómo podemos salir rápido de una deuda hipotecaria a 30 años, ¿verdad? Que eso es lo más usual en el mercado, deudas hipotecarias a 30 años, cómo reducir esa deuda a 12 años. Vean cómo vamos a hacer este ejemplo. Voy a dejar de compartir aquí un segundo nada más para que veamos el ejemplo. Ok. Ujú. Ok, entonces vean. Este es el ejemplo de amortización. Vean cómo funciona esto. Resulta que nosotros, pues, tenemos aquí una deuda de 60 millones de colones a un 10% anual. A 30 años, hacemos 12 pagos por año. Entonces, digamos que esta deuda la vamos a iniciar ahorita, el mes de octubre. El 1 de octubre empezamos con el primer pago. Entonces, una deuda de este tipo va a generar un pago mensual de 526,000 colones. Esto es lo que se pagaría por una deuda de este tipo. Lo que pasa es que aquí no se está calculando los gastos de formalización y que generalmente cuando tenemos una deuda hipotecaria, nosotros estamos también pagando un seguro que se incluye a la deuda. Entonces, digamos que aquí no se está calculando todo eso. Son 60 millones a un 10% por 30 años, 526,000 colones, más o menos una cuota de $1,000. Entonces, vean lo que pasa. Vean cómo son las deudas de fuertes, vean cómo son las deudas de destructivas y realmente nos quitan muchísimo dinero de nuestros bolsillos. Vean lo que pasa en el primer pago de esa deuda. Resulta que de los 526,000 colones, solo se pagan a la deuda 26,000 colones, porque los 500 iniciales van solo de intereses. Por eso no sé si a ustedes les ha pasado que pagan y pagan y pagan una deuda y parece que eso no se baja nunca. Bueno, pareciera como que no, realmente como que no estuviéramos pagando nada
es por esto. Nosotros al inicio de los préstamos pagamos muchísimo interés y no se baja absolutamente nada la deuda. Vean en la segunda cuota, el segundo mes. 499, 26.700. 499, 26.900. Vean qué poco vamos amortizando, qué poco le vamos rebajando a la deuda. Inclusive, vean lo que pasa, por ejemplo, de los 60 millones, yo me tengo que ir hasta el mes 33 para decir que ya le bajé 1 millón. Vea, de 59 millones ya lo pasé a 58.900 después de 33 meses. Pero si hacemos aquí los cálculos, vean qué impactante que es esto. Vamos a hacer 526.000 colones por 33 meses. Estamos ya en 33 meses, hemos dado 17.350.000 menos el millón que ya rebajamos. Quiere decir que le hemos regalado al banco 16.358.000 en prácticamente 3 años. Vean el dinero que ya los bancos nos han quitado. Entonces, vean lo fuerte que es el tema de los préstamos y cómo realmente perdemos muchísimo dinero. Entonces, aquí yo les pregunto, ¿quién está ganando aquí el juego del dinero? ¿El banco o nosotros? Claramente el banco nos está ganando y por goleada, porque ellos conocen las reglas. ¿Qué es la diferencia? Que a partir de hoy ustedes van a conocer las reglas y van a jugar a su favor para que ustedes ganen el juego del dinero y que no nos los gane la entidad financiera o que no los gane el banco. Esta charla estoy seguro que a ningún banco le va a gustar que se las den a las personas porque generalmente no estamos en conciencia de lo que está pasando. Vean, por ejemplo, y así va el préstamo súper fuerte. Vean, aquí ya llevamos 5 años y vean, apenas amortizamos 43.000 colones de la cuota para llegar al punto de equilibrio donde yo de los 256, mitad es de intereses y mitad de amortización, tengo que irme al mes 277. Aquí es donde se hace el punto de equilibrio, donde todavía ahí pago más interés que amortización, pero en la siguiente cuota es donde ya pago menos y empiezo a amortizar. Estamos hablando que este préstamo realmente empieza a cancelarse en el año 23. Vean qué increíble, pero en ese momento ya le hemos regalado al banco, vean la cantidad de dinero que ya le hemos regalado al banco en intereses, son 117 millones. Eso es lo que le hemos regalado al banco en puros intereses de 23 años. Entonces, vean este ejemplo y vean cómo podríamos hacer para rebajarlo y para que nosotros realmente podamos amortizarlo y bajar esta deuda de 30 años a 12 años. Porque es que hay que ponerlo en contexto y también quiero que tomen conciencia. Porque cuando tomamos estas deudas nos dicen que es a 30 años, y igual las firmamos. Pero son 30 años, o sea, imagínense un bebé desde que nace hasta sus 30 años que posiblemente ya está casado y al rato hasta tenga un hijo. Son 30 años, es toda una vida. Vean cómo vamos a hacer para bajar esto a 12. ¿Qué es lo que pasa? Yo aquí en este ejemplo quiero, pues, asumir, digamos que tal vez lo hizo una pareja, de pronto ojalá fueran profesionales y en diciembre reciben su aguinaldo. Entonces, tal vez juntan los dos aguinaldos, vamos a suponer que tal vez ganan 750.000 y 750.000 que les va a llegar de aguinaldo, podría ser que sea más, pero entonces ellos deciden juntar esos aguinaldos y dar los regalos de diciembre con 500.000 y amortizar 1 millón de colones a esta deuda. Entonces vean qué impactante es cuando uno amortiza 1 millón de colones a una deuda como estas cuando está iniciando el préstamo. Vamos a incluirle 1 millón de colones. Ok, entonces aquí ya vemos la variación de 59 pasó a 58, perfecto, pero vean la cantidad de meses que yo me ahorré al final. Vamos a irnos al final del préstamo, vean que son 360 meses. Vean, aquí es donde empieza a verse el resultado de esa amortización. Quiere decir que 1 millón de colones significó yo no regalarle al banco 32 cuotas. Vean, vamos a ponerle aquí un checkcito para ver por dónde vamos. Vamos a poner aquí esta marca. Entonces, 32 cuotas. Si nosotros hacemos aquí esta operación, mi cuota mensual por 32,
Vean la cantidad de dinero y digamos que dimos 1 millón. Entonces, esto menos 1 millón de colones quiere decir que yo, con solo esta acción, vean qué importante que es esto, con solo esta acción de dar 1 millón de colones en diciembre, quiere decir que yo ya no le regalé al banco prácticamente 16 millones, 15.850.000, ya no le regalé al banco y es dinero que ya yo me gané porque ahorré 32 cuotas al final. Entonces, vean cómo sigue el ejemplo. Ok, vamos a hacer ese esfuerzo en diciembre porque nos llegan esa cantidad de dinero, entonces podemos amortizar más. ¿Qué vamos a hacer los siguientes meses? Vamos a hacer un esfuerzo para dar una cuota de 100.000 colones. 100.000 colones no es algo que no está totalmente pegado al techo, son 100.000 colones. Entonces vamos a repetir ese proceso durante los siguientes 11 meses hasta llegar a noviembre, porque en diciembre otra vez vamos a volver a meter el millón. Pero entonces vean lo que pasa. Ok, aquí ya se rebajaron esos 100.000 colones en esos 11 meses y vean lo que pasa al final. Vean qué impactante. Vean aquí donde puse la marca. Entonces ve ahora lo que nos rebajamos del préstamo. Vamos desde aquí hasta aquí. Ahora nos rebajamos 26 cuotas. Entonces, si volvemos a hacer los números, venimos aquí a la tablita que estamos montando. Quiere decir que esta cuota por 26 son 13 millones, pero resulta que dimos 1.100.000, ¿verdad? Porque dimos 100.000 colones por 11 meses. Entonces, quiere decir que esta acción de pagar esos 100.000 colones durante este primer año ya no significó que nos ahorráramos 12,5 millones. Entonces, con solo estas dos acciones ya nos ahorramos esto más esto en el transcurso de un año. Ya prácticamente no le estamos regalando al banco 28,5 millones. Vean qué fuerte que son los préstamos y vean lo bueno que es saber esta información, porque ahora ¿qué es lo que estaba pasando? ¿Quién nos estaba ganando el juego del dinero antes? El banco nos estaba goleando. ¿Quién está ganando ahora? Ahora estamos ganando nosotros. Vean el montón de dinero que ya no lo voy a dar al banco y que me lo voy a dejar yo para algún objetivo que yo quiera lograr. Entonces, yo repetí este ejemplo durante varios años dando el 1 millón de colones y los 100.000 colones por mes. Entonces aquí tengo otro Excel donde ya este ejemplo está listo y vean cómo termina. Resulta que este, este préstamo terminó en el mes 149. Entonces quiere decir que yo lo bajé de 30 años, lo bajé a 12 años. Me estoy ahorrando de tiempo 17 años y medio. O sea, imagínense, en 17 años, prácticamente, volvámoslo a poner en contexto, desde que nace un bebé hasta que prácticamente está entrando a la universidad, es toda una vida, todo ese tiempo nos lo ahorramos y nos aseguramos no pagarle al banco 86,5 millones. Vean qué impactante. Vean lo que realmente es importante, tener este conocimiento y amortizar. Vean todo el dinero que esta pareja iba a perder y ya no lo perdió porque decidió tomar acción y pues amarrarse un poco los pantalones y tampoco muchísimo, ¿verdad? Porque aquí yo puse un ejemplo donde no es algo como que uno diga que quedaron muy tallados porque de pronto podemos asumir que tal vez estaba en una asociación solidarista, entonces tienen bonificaciones, o algunas empresas dan bonificaciones cada 6 meses. De pronto 100.000 colones es poco, podrían haber dado 200.000 colones. Entonces, esta amortización en vez de 12 lo hubiéramos bajado a 8 a 7 años. Yo hice este proceso y yo duré 4 años terminando una deuda con amortizaciones más fuertes porque para esto hay que tener una determinación y unas ganas realmente de no perder dinero. Entonces, ustedes que ahora saben cómo funcionan el tema de los préstamos, pueden aplicarlo a cualquiera. Este fue un crédito hipotecario, pero así las tarjetas de crédito tienen este interés mucho más alto. Entonces, es súper importante cancelar eso. Una deuda de un lote, cualquier tipo de deuda funciona de esta forma. Entonces, en la medida que ustedes hagan amortizaciones, van a salir muy bien y van a ahorrar mucho dinero. Entonces, vamos a seguir con la presentación. Voy a dejar de compartir aquí un momento.
¿Ok? Entonces ya vimos el tema de la amortización. Ahora sí, venimos con uno de los temas más importantes del webinar y yo sé que lo han estado esperando, el tema de la inversión. Vamos a hacer aquí una votación también. Necesito que me ayuden un poco con esto. Cuando ustedes piensan en inversión, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué son lo que se les viene a la mente cuando estamos hablando de inversión? Les va a salir aquí una votación para que también me cuenten un poco. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan cuando oyen la palabra inversión? Vamos a esperar a que dice aquí la votación. Es solo para personas millonarias. Opa, ok. Hacernos ricos rápidamente. Ujú. Nadie ha puesto que es una estafa. Qué dicha. Bueno, ya lo pusieron, ok. Perfecto. Vean qué interesante, esta, la que va ganando. ¿Cuánto es lo mínimo para invertir? Esto es un pensamiento muy poco habilitador porque ustedes se merecen lo mínimo, ¿verdad? Es que no es lo mínimo, es cuánto es el porcentaje que es sano para ustedes, no es lo mínimo, ¿verdad? Hacernos ricos rápidamente, pues no. Aquí hay muchas cosas que quiero que también entremos en conciencia y que eliminemos ideas erróneas de lo que es la inversión. La inversión no es para hacernos ricos rápidamente. No funciona así. La inversión correcta, y llévense en esto mucho, porque si hay algo que yo sí quiero que se lleven de este webinar, es que la inversión es a largo plazo. Nada es rápido. Si fuera rápido, todo el mundo lo haría. No, para la inversión, nosotros tenemos que tener también determinación. Tenemos que aprender a vivir el proceso y llevarlo a largo plazo. Estafas. Sé que en Costa Rica han hablado mucho del tema de las estafas y la inversión, porque muchas personas les venden la idea de inversión como pirámides, esquemas Ponzi. Entonces hay que también tener educación para ver qué es algo correcto y qué es una estafa, ¿verdad? Entonces, pues yo sé que es un pensamiento que viene a la mente cuando hablan el tema de inversión, pero no tiene por qué ser así. La inversión correcta no es una estafa. Es solo para personas millonarias, no. La inversión está disponible para todas las personas siempre y cuando tengamos todo en orden y tengamos un porcentaje sano para invertir, ¿verdad? Entonces, pues es una idea que no funciona bien, es una idea equivocada. Y lo de cuánto es mínimo para invertir, pues esa parte ya la hablamos. Entonces, ya ahora que tenemos muy en cuenta y entramos en conciencia de que la inversión es a largo plazo, quiero que veamos un poco de los tipos de inversión que existen. Entonces, vamos a verlo por aquí. ¿Ok? Inversión. Existen las inversiones pasivas. Este tipo de inversión es donde yo no tengo que poner mi tiempo para que la inversión vaya creciendo. Por ejemplo, yo puedo invertir mi dinero en un fondo indexado como el S&P 500, en un fondo mutuo de JP Morgan, donde el paquete de acciones que conforman el fondo o el índice, pues ellas van creciendo, se revalorizan en el tiempo, vendo el fondo y ahí obtuve dinero. Yo no tuve que hacer absolutamente nada para obtener ese rendimiento. Esas son las inversiones pasivas. Yo no pongo mi tiempo para que eso crezca. Están las inversiones activas, donde yo sí tengo que poner mi tiempo para generar pues un rendimiento. Una inversión activa, pues puede ser un negocio que activamente yo tengo que estar trabajando para recibir ese rendimiento o inclusive con la bolsa de valores también aplica, donde yo tengo que hacer análisis técnicos, análisis fundamentales de acciones para saber cuándo es un buen momento para comprar barato, vender caro y estar en ese juego. Eso podríamos decir que eso es como un poco de trading. El trading es algo que yo realmente a mis clientes nunca les recomiendo porque yo sé que todos estamos con nuestros negocios, todos estamos con nuestro trabajo y ahí es una inversión muy activa de muy alto riesgo, que eso es algo que quiero que hablemos un poco más adelante, el tema del riesgo. Para mí esas inversiones activas en bolsa son riesgosas y realmente hay formas de obtener ganancias donde no vamos a tener ese riesgo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya sea una inversión pasiva o una inversión activa, nosotros vamos a lograr dos tipos de inversiones más. Existen las inversiones patrimoniales o las inversiones de flujo de caja.
Se las explico de esta forma. ¿Qué es una inversión patrimonial? La inversión patrimonial es cuando yo voy a empezar a invertir poco a poco para tener un rendimiento alto y empezar a crear un patrimonio en el largo plazo. Cuando yo combino el tiempo más el interés compuesto, que ahorita lo vamos a ver qué es el interés compuesto, el rendimiento que yo tengo es exponencial. El interés compuesto, según Albert Einstein, es la octava maravilla del mundo. Entonces, cuando yo quiero crear esa inversión patrimonial para tener ese dinero, para tener esa gallina de carne, como le dicen, para engordar esa gallina, ese es el tipo de inversión que tengo que hacer. Es en el largo plazo. Y cuando hablamos de largo plazo, estamos hablando de 20 años, 15 años, 25 años. Va a depender de la edad de la persona y el monto que quiera llegar. Porque recordemos algo, esos tipos de inversiones las hacemos para el retiro, pero el retiro no es una edad, eso también es una creencia limitante que tenemos que quitar de nuestra mente. El retiro no es una edad, el retiro es un monto mensual. Entonces, cuando nosotros llegamos a ese monto, pues nosotros vamos a poder retirarnos. Puede ser que sean 15 años, puede ser que sean 20 años, en 25 años, pero estas inversiones patrimoniales son en el largo plazo. Ok, entonces nosotros, cuando ya tenemos esa inversión patrimonial, ¿qué podemos hacer? Vamos a hacer inversiones de flujo de caja. Las inversiones de flujo de caja es que cuando ya tenemos ese dinero creado, nosotros vamos a poder vivir de esos rendimientos. Entonces, es algo muy importante porque no matamos la gallina, ¿verdad? No la matamos, sino que vamos a vivir de los huevos de oro, vamos a vivir de los rendimientos de esa inversión. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que yo hago con clientes? Hacemos inversiones patrimoniales para que creen ese dinero para el futuro, pero también hay clientes que de pronto ya tienen ese dinero creado, entonces hacemos planes para que ellos empiecen a recibir rendimientos de esa inversión. Esos son los tipos de inversión que existen. Entonces, hablamos un poco del interés compuesto. ¿Qué es el interés compuesto? El ejemplo más simple es que todas las ganancias que yo obtengo las voy a volver a invertir a la inversión y voy a volver a calcular el interés con base al nuevo monto. Entonces, vean, por ejemplo, ese es un ejemplo muy sencillo de un 5% anual con interés compuesto. El primer año, pues generamos $50 de los 1,000. Esos $50 se reinvierten para el segundo año, se vuelve a sacar un 5% y serían $52 y ahí vamos repitiendo el proceso hasta llegar al año 10. Entonces, en el año 10 nosotros pues ya de 1,000 vamos a pasar a una inversión de 1,628 dólares y todo con interés compuesto. El interés compuesto es muy exponencial. ¿Qué es lo que pasa en los bancos? En los bancos a nosotros cuando hacemos los famosos CDPs no nos dan interés compuesto, nos dan interés simple. Entonces no crecen de manera exponencial. Bien, ahora ya que hemos visto un poco el tema de la inversión, quiero explicarles cómo nosotros podemos utilizarla a nuestro favor y cómo hacer para que nosotros podamos apalancarnos de la inversión y más bien sacar rendimientos y que nos ayuden a lograr los objetivos. Vean el ejemplo que les tengo por acá. Este es un ejemplo donde vamos a utilizar amortización y vamos a utilizar también inversión. Este es un ejemplo que vamos a tomar como base dos personas que ganan exactamente lo mismo. Ganan el mismo monto mensual, tienen el mismo ingreso, por lo cual podemos asumir que van a tener la misma capacidad de pago. Entonces, quiero comparar dos realidades donde dos personas ganan exactamente lo mismo pero van a llegar a resultados muy diferentes porque una persona tiene educación financiera y la otra persona no tiene educación financiera. Entonces resulta que quieren comprar una casa. Esta es una casa que vale $100,000. Van a obtener una deuda de al 9% donde van a tener que pagar $874 mensuales durante 25 años. Entonces, ¿qué pasa? La persona uno es la persona que no tiene educación financiera, entonces va a adquirir la deuda por los $100,000 para tener la casa de sus sueños y va a terminar pagando $262,200. La va a pagar 2,5 veces más del costo de la casa. Listo. Esta es la primera persona. La persona 2, resulta que la persona 2 sí tiene educación financiera, se ha instruido en el tema, así como lo están haciendo ustedes hoy, y decide, pues de pronto comprar una casa
un poco más económica, esta casa va a valer $70,000. Entonces ella dice, ok, la cuota mensual por esta casa va a ser $612, pero como yo quiero hacer que estas dos personas hagan el mismo esfuerzo económico durante los mismos 25 años, la persona 2 que tiene educación financiera, desde el mes uno va a empezar a amortizar a la deuda $262 para que las dos personas paguen una cuota mensual de $874. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando han pasado 10 años, la persona, uno, pues sigue pagando su deuda, no tiene educación financiera, debe muchísimo dinero, no ha amortizado prácticamente que nada, pero la persona, dos, que sí tiene educación financiera, ya terminó de pagar la casa. Y el monto total es de $104, de $104,800. Eso fue lo que él pagó. Al final, digamos que lo que pagó en intereses fueron $34,000 y ya tiene su casa libre. Él sí puede decir en el año 10 tengo casa propia, porque eso es algo que nos han querido vender mucho. Tenga su casa propia y les dan las llaves y todo se ve muy bonito, pero no sabemos la deuda que hay atrás. Entonces yo les pregunto, ¿será casa propia o es casa del banco? No la paguen 3 meses, no la paguen 3 meses a ver de quién es la casa. La persona dos, que sí tiene educación financiera, ya puede decir, tengo casa propia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Resulta que esta persona 2 decide seguir pagando los $874 en el plazo que quedan, que son los 15 años. Esto lo va a invertir en un fondo indexado como el SP500, que da un retorno de un 8% anual neto. Entonces, resulta que esta persona, después de los 15 años, va a tener una inversión más la ganancia de $284,000 versus la persona uno que no tiene educación financiera. En ese momento ya la persona uno terminó de pagar su casa, ya ahora sí puede decir que tiene casa propia, tiene un patrimonio de $100,000. Aquí no vamos a hablar de inflación, ¿verdad? Porque el tema de la inflación es algo que puede darse o no puede darse, va a depender mucho de la zona geográfica, va a depender mucho del mantenimiento que tenga la casa. Entonces, para los efectos del ejemplo, vamos a asumir que no hay inflación, porque si hubiera, tendría que haber en los dos lados. Entonces, $100,000 va a tener el patrimonio. Perdón, me equivoqué con el término, no va a haber plusvalía, ¿verdad? No va a haber plusvalía, entonces no lo vamos a tomar en cuenta en el ejemplo. Entonces, aquí $100,000 sin plusvalía, aquí van a haber $70,000 sin plusvalía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta persona, después de los 25 años, van a tener, la persona que tiene educación financiera, $284,000 más su casa de 70,000 para tener un total de $354,000. Vean la diferencia. Dos personas que hicieron el mismo esfuerzo económico durante los 25 años. Una persona pues terminó con su casa propia. La persona B con educación financiera terminó con su casa, terminó con dinero y terminó con un patrimonio de 354,000. 3 veces más de 3 veces de lo que la persona uno tiene como patrimonio. Entonces vean cómo uno puede apalancarse de la inversión para realmente generar un patrimonio muy importante en el tiempo. Vamos a ver otro ejemplo. Este ejemplo me gusta mucho porque de hecho hice un reel hablando de este tema de la famosa compra del carro utilizando inversión. Yo sé que este ejemplo les va a gustar muchísimo. Dio mucho de qué hablar en redes. De hecho, personas me dijeron que eso era imposible, que eso no aplicaba. Pues aquí les voy a demostrar con números cómo podemos comprar un carro al contado y apalancándome de la inversión. Resulta que este es un carro que tiene un monto de $27,000. Entonces, igual, vamos a suponer que hay dos personas, una persona con educación financiera, otra persona que no tiene educación financiera, y vamos a ver cómo van a terminar diferentes. Vean qué interesante. Es un carro de $27,000. Las dos personas tienen la prima de $7,000, van a adquirir una deuda de $350 mensuales al 7% durante 8 años, que eso es
Básicamente, todos los deudas hipotecarias, las deudas de carros, que son los prendarios, generalmente se hacen a 8 años. Entonces, vean qué interesante. La persona uno que no tiene educación financiera, pues decide tomar la deuda, da a su prima, adquiere una deuda de $20,000, va a pagar la mensualidad de los $350 y listo. Ahí va a estar sus 8 años pagando el carro. La persona dos, que sí tiene educación financiera, decide postergar esa gratificación inmediata de tener el carro ya y decide invertir esa prima de $7,000 en un fondo mutuo de BlackRock al 8%. Entonces, pues resulta que esta persona dice, ok, voy a invertir los $7,000, no voy a adquirir ninguna deuda y más bien voy a poner $350 a la inversión durante 4 años. Entonces, la persona uno, pues $350 en deuda, persona dos, $350 mensuales para la inversión durante 4 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? 4 años después, la persona uno que no tiene educación financiera, pues ya ha aportado $23,800, que serían los 7,000 de la prima más los $350 por estos 4 años, suman 23,800. Todavía tiene una deuda de $16,800, tiene cero capital y resulta que el carro que valía $27,000 ya vale $18,500 por depreciación y todavía le quedan 4 años de deuda. Mientras que la persona dos, que sí tiene educación financiera, ha hecho el mismo aporte, solo que a una inversión y no a una deuda, 23,800, 7,000 de la inversión inicial, que era la prima, $350 mensuales, decidió invertirlos, entonces tiene cero deuda y tiene un capital total de 28,550. Entonces vean qué interesante, porque esta persona decidió, pues no endeudarse, decidió planificar su futuro, por eso les digo que ahí está la clave en la planificación, y entonces en ese momento, pues ya puede comprar el carro que la persona compró. Es un carro que todavía sigue siendo un carro seminuevo, tiene 4 años, está en total condiciones. Entonces resulta que va a obtener un descuento porque más bien lo va a comprar en 18,500. Esta persona que tiene educación financiera decidió que la depreciación de este carro la asumiera otra persona y le van a sobrar $10,500, $10,050 para hacer lo que quiera con ese dinero. Esa es una opción. La segunda opción es que se compre su carro nuevo. Se compre su carro nuevo con $28,550 que tiene y ya se compró el carro que quería, pero lo planificó y no regaló dinero al banco, sino que él más bien de lo que tenía creó dinero de la nada. Entonces, así es como nosotros podemos comprar un carro apalancándonos de la inversión. ¿Verdad? Aquí yo no estoy para nada en desacuerdo con el tema de comprarse un carro nuevo, ¿verdad? El asunto es cuál fórmula usamos. Si esta fórmula, donde por tener el carro nuevo pierdo mucho dinero y pierdo depreciación, o que más bien planifico. Entonces, vean qué interesante. Y mientras la persona uno, que no tenía educación financiera, terminó de pagar la deuda después de 8 años, pagó un monto de $40,600 por ese carro, que en ese momento va a valer alrededor de unos $15,000. Vean qué mal negocio, es un perder, perder. Aquí estamos utilizando una regla de depreciación donde es el 20% el primer año y 5% cada año. Eso es una regla que se utiliza estándar. Unos carros se deprecian más, otros carros se deprecian muy poco, como por ejemplo el Toyota es un carro que se deprecia muy poco, otros se deprecian muchísimo más. Aquí estamos usando una regla de depreciación un poco más estándar, pero vean cómo dos personas que hicieron el mismo esfuerzo económico terminaron con resultados muy diferentes. Así es como yo me puedo apalancar de la inversión para obtener diferentes objetivos, lograr diferentes cosas. Aquí lo estoy haciendo con un carro, pero perfectamente puede hacer con un lote, puede hacer con un apartamento, ¿verdad? Entonces al final no se dejen impresionar cuando vean esos carros en la calle, porque carros vemos, deudas no sabemos.
y pues yo no sé si realmente eso será éxito, porque nos han vendido mucho la sociedad esa idea de éxito, de que mira, qué exitoso, vea el carro que tiene, vea la casa que tiene, ¿verdad? No quisiera entrar en el debate si eso realmente es éxito o no, pero lo que sí sé es que obtener las cosas de esa forma les va a hacer perder muchísimo dinero. Por otro lado, podemos ganar más bien dinero. Entonces, pues ahí les dejo eso para que debatan en su mente qué realmente será éxito. Ahí se la dejo. Entonces, para ir finalizando con el webinar, ¿cuáles son los objetivos de inversión, verdad? Aparte de lo que ya hemos visto que podemos lograr con inversión, hay un objetivo que es súper, súper importante para todos y es el plan de retiro o pensión. Porque ¿qué es lo que pasa? Esto es algo que nos compete a todos, ¿verdad? Y me llama mucho la atención que cuando hablo con personas sobre este tema, creen que no es con ellos, que no, eso a mí no me va a pasar. Resulta que el tema de las pensiones es un problema a nivel latinoamericano, no solo de Costa Rica, es un problema prácticamente que está afectando a muchos países y esto es muy simple de verlo porque no hay personas que, o sea, nosotros no estamos teniendo la misma tasa de natalidad que existía hace años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las personas ahora no tienen hijos, entonces no hay personas que vengan y sostengan el régimen. Es básicamente sentido común. Entonces, si nosotros en este momento, que posiblemente tal vez estamos trabajando, puede ser que le estamos ayudando a pagar la pensión a las personas adultas, pero ¿quién no la va a pagar a nosotros? Entonces, desde ya es muy importante y es algo que si de todas las cosas importantes que hemos visto, esto es una de las cosas que quiero que se lleven. Todos tenemos que estar pensando en nuestro plan de retiro, porque si no nos va a tocar trabajar hasta el último día de nuestra vida, porque no van a haber pensiones para nosotros. Entonces es importante desde ya ir planificando ese futuro y ya sabemos que la inversión patrimonial, que es lo que va apenas para este plan de retiro, son inversiones que son a largo plazo. Entonces desde ya podemos ir planificando con un monto mensual cómo podemos ir creando esa gallina que nos va a dar los huevos de oro en el futuro y vamos a poder vivir de eso. Eso es algo súper, súper importante que todos tenemos que tener en el radar. ¿Qué voy a hacer cuando sea adulto y ya no pueda trabajar? Entonces, el plan de retiro es algo que la inversión nos puede ayudar mucho. Nos vamos a apalancar tanto del tiempo con el interés compuesto para que eso realmente crezca bastante. Otro objetivo que podemos lograr son los planes universitarios para los pequeños. De pronto hay parejas que están planeando tener un hijo o ya viene un bebé en camino. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Desde ya podemos planificar el estudio de ese hijo haciendo un plan de inversión para poder darle una muy buena educación, inclusive pagarle una universidad en el extranjero y asegurarnos de que él va a tener una muy buena educación para su vida. Todo está en la planificación. En la medida que nosotros planifiquemos nuestra vida, vamos a tener resultados muy, muy diferentes. Cancelación anticipada de hipotecas. Llega un momento donde cuando tenemos un plan de inversión, se topa con el monto de la hipoteca y se puede cancelar y seguir con la inversión, ¿verdad? Todo es de hacer los números. Eso es algo que hacemos bastante con los clientes que tengo, ver en qué momento aplica la amortización o en qué momento más bien de pronto ya esta deuda la estamos atacando en un momento donde ya no, la amortización ya no son tan fuertes, entonces podemos hacer un plan de inversión más bien para obtener rendimientos mejores. Entonces, esto es algo que nosotros podemos lograr con inversión también. Y algo muy importante también, pues esto del tema de la inversión es algo que da pues inseguridad. Mucho está en el tema de que no nos han criado con la cultura de inversión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos da miedo, hay muchas nebulosas en el asunto. Entonces, si yo quiero que se lleven algo de este webinar es que las inversiones tienen que ser en lugares seguros. Todos queremos dormir tranquilos y saber que nuestro dinero va creciendo poco a poco, pero que está en lugares seguros. Entonces, una de las reglas que nosotros tenemos que cumplir cuando vamos a invertir es que sean en empresas reguladas, que estén totalmente reguladas por la SEC y la FCA. La SEC es la institución que regula las empresas financieras de Estados Unidos y la FCA son las que regulan las empresas de servicios financieros del Reino Unido. Cualquier empresa de inversión que nosotros vayamos a utilizar tiene que estar regulada por estas dos entidades para que realmente podamos estar seguros de que ahí sí hay regulaciones muy fuertes
y que van mucho a favor del inversor. Después, todas las empresas que están reguladas por estas dos entidades tienen una garantía de solvencia del 90%. Entonces, eso es algo que Costa Rica no existe, porque yo no sé si ustedes sabían, pero aquí lo que se garantiza por cuenta a nivel nacional son 6 millones de colones. Eso es todo lo que, lo que un banco o una entidad financiera nos va a garantizar a nosotros. Eso está en la SUGEF, lo pueden buscar, son 6 millones de colones. Entonces, ¿eso es bueno o malo? Pues depende, porque si de pronto nosotros no manejamos esos montos en la cuenta, pues de alguna forma estamos cubiertos. Pero si empezamos a crear dinero y empezamos a subir más esos montos, pues ya el riesgo empieza a hacerse más grande, porque son solo 6 millones de colones. Entonces hay que empezar a diversificar un poco. Eso es algo muy importante que sí logramos con inversiones en este tipo de empresas. También esta característica, cuentas segregadas. ¿Qué es esto? Aquí en Costa Rica, por ejemplo, hay dos capas. Está la capa del inversor y la capa de la empresa donde vamos a invertir, o por ejemplo la financiera, hablemos de cualquiera a nivel nacional, y solo son esas dos capas nada más. Entonces el inversor invierte en la empresa y listo, o tiene su dinero ahí. ¿Qué es lo que pasa cuando hay cuentas segregadas? Hay una tercer capa de seguridad donde el dinero del inversor no se va a mezclar con el dinero de la entidad. El dinero del inversor va a estar en una cuenta custodia, es un banco custodio, es una tercera capa de seguridad. Entonces, eso nos asegura que no nos va a pasar como aquí, Cope Servidores se fue o alguna entidad financiera se fue y pues nuestro dinero también se fue. Nuestro dinero va a estar custodiado en un banco custodio. Entonces, es algo muy importante. Son parámetros de seguridad que aquí a nivel nacional no lo tenemos. Y pues algo muy importante también a nivel de la seguridad es que podamos poner los beneficiarios, ¿verdad? Siempre hay que estar cubiertos por esa parte y poner los beneficiarios en todas las inversiones. Siempre podemos poner hasta 5 beneficiarios y es algo pues que nos va a dejar un poco cubiertos en caso de alguna eventualidad. Para ir finalizando con el tema del webinar, no les dije al comienzo, pero a todas las personas que llegaron hasta aquí, hasta el final, y que pues tomaron la acción de venir a educarse, en vez de estar viendo Netflix, prefirieron llevar alguna información que sé que les va a ayudar muchísimo, yo les quiero dar un regalo, y es pues una sesión gratuita. A ustedes les quiero llegar, a todas las personas que llegaron al final, les quiero dar una sesión gratuita de claridad, una sesión de 20 minutos donde vamos a ver el tema en específico, el tema particular, y ver qué recomendaciones les puedo dar, y también de pronto ver si necesitamos algún plan de acción o ver qué camino podemos tomar. Aquí les dejo el link. Entonces, todas las personas que en este momento me escriban, estuve en el webinar, quiero la sesión. Entonces, vamos a programar la sesión gratuita para ayudarles y ver cómo podemos solucionar algún tema que en este momento estén pasando. Entonces, en este momento, todas las personas, aquí tienen el QR, si no les funciona, aquí tienen el número. Entonces, todas las personas que quieran esta sesión, me escriben, quiero la sesión gratuita, y pues yo estaré contactándolos. En este momento, pues estaríamos finalizando el webinar a modo de reflexión. Yo quisiera contarles que a mí la educación financiera definitivamente me cambió totalmente la vida. Fue algo que realmente apenas yo empecé a estudiar todo esto y empecé a aplicar todo esto que hemos visto, porque todo lo que vimos hoy lo he aplicado en mi vida, tuve un cambio de vida totalmente diferente. Entonces, todos ustedes sé que son personas diferentes que están decidiendo capacitarse, pues yo les recomiendo muchísimo que empiecen a educarse, que empiecen a implementar todo lo que vimos, porque el cambio de vida que van a tener va a ser definitivamente algo muy, muy grande. Y se siente mucha tranquilidad cuando uno no tiene deudas, cuando uno ya sabe que todos los rubros de su vida están totalmente cubiertos. Créame que la paz que eso da no tiene precio. No me gusta mucho utilizar el término cuando dicen que, mira, el dinero da la felicidad. Pues no, me parece que es algo como muy material, pero lo que sí estoy seguro es que sí afecta las partes más importantes de nuestra vida. Entonces, en la medida que nosotros tengamos todo controlado, créanme que la paz que uno siente no tiene precio, y por lo menos a mí eso me da demasiada felicidad. Entonces,
pues ahí les dejo pues esa reflexión que les agradezco mucho el tiempo. Voy a volver aquí a proyectarles la presentación por el tema del QR